Hola, muy buenas noches de 28 de enero del año 2025, terminando el primer mes de este año. Muy bien, esta tarde les agradezco como siempre su agradable compañía el día de hoy para compartir con ustedes un tema que considero nos va a poder mover a reflexión y a interactuar para compartir algunas ideas. Me refiero a la pregunta constante que nos hacemos los mexicanos respecto a qué es lo que queremos en realidad. ¿Queremos legalidad? ¿Queremos equidad? ¿O queremos justicia en México? Porque aunque los términos son similares, en realidad hay muchos aspectos importantes que distinguir y ver por qué en nuestro sistema normativo actual recibimos prácticamente solo una de estas, aunque en ocasiones coinciden dos o más. Muy bien, soy Clemente Pérez Jorge Alfredo, me encuentran en redes sociales como Clemente Pérez Jorge Alfredo, YouTube y las demás redes sociales del mismo modo, en YouTube, en la página Textos en Comento. Iniciamos entonces por establecer las diferencias para poder entender el problema real que impide en México una impartición de justicia verdadera. Tenemos que diferenciar entre legalidad, entre equidad y entre justicia. Primero, habrá entonces, como decía Voltaire, si quieres hablar conmigo, primero define tus términos. ¿Qué entendemos por legalidad? Legalidad es el mecanismo a través del cual las autoridades aplican la ley existente a un caso concreto. Eso es la legalidad. La legalidad es la obligación que existe en México de que las autoridades no actúen de manera arbitraria, sino que actúen conforme a la ley y cuando tengan casos que se pongan a su conocimiento tengan que resolver conforme a la ley preexistente y no de manera arbitraria. Eso es la legalidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es dar a todos partes iguales de algo. Eso es la equidad. Es decir, repartir en la misma proporción la parte que correspondería a cada quien en función del número que sean las personas entre quienes se va a repartir eso que se vaya a repartir. Eso es la equidad. Y la justicia, por lo menos la justicia judicial, porque no vamos a hablar aquí de justicia social o de la justicia o de las diversas modalidades de justicia que la filosofía atiende o estudia. Vamos a hablar de la justicia judicial. Y la justicia judicial es la que imparten los jueces. Y a esta justicia judicial vamos nosotros a coincidir en la definición que nos dio en el derecho romano Ulpiano, cuando dijo que justicia era la perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es en sí la justicia. Entonces, legalidad es aplicar la ley a un caso concreto, equidad es dar a todos la parte proporcional que le corresponde de un todo, y justicia es dar a cada quien lo que le corresponde desde el punto de vista judicial. Ahora tenemos que distinguir de una manera más precisa entre una y otra. Por ejemplo, entre legalidad y justicia, que es lo que más nos aproxima a la actividad judicial de los jueces. Porque, como ustedes saben, cuando las personas van y contienden en un proceso en los juzgados, muchas veces reciben por resultado una sentencia que es legal, es decir, que es apegada al derecho, que es apegada a la ley preexistente, pero no necesariamente es justa. En muchas ocasiones, en múltiples casos, la gente ocurre a los tribunales pidiendo justicia, no pidiendo legalidad.
y es cosa diferente porque lo único que reciben es legalidad, es decir, aplican a su caso concreto las leyes preexistentes y sobre eso emiten una resolución que conocemos como sentencia, pero esas sentencias muchas veces no son justas, simplemente son legales. Ahora, respecto a la equidad, pues no es lo mismo a dar a todos partes iguales de algo que a todos con justicia, porque no llegamos al mismo resultado. Hay resoluciones equitativas, pero injustas, y hay soluciones injustas, pero equitativas. Voy a ponerles un ejemplo de una lectura de un párrafo de un texto que estamos tratando de editar. Ese texto dice, quizá un ejemplo ilustre mejor. Un padre se encuentra en el cenit de su vida y moribundo. Ha procreado 3 hijos, de los cuales hay 2 cuya vida es exitosa en lo económico, pero el tercero sufre escasez debido a su actitud indolente, pues habiendo tenido las mismas oportunidades que los otros 2, nunca las aprovechó, prefiriendo otras metas en su vida. El doliente padre, cerca de la muerte, piensa dejar en herencia algunos bienes, una casa con valor aproximado de 700,000 pesos mexicanos, un terreno bien ubicado, cuyo valor podría llegar a 750,000 pesos mexicanos, y una pequeña fábrica de dulces de la que vivió siempre, cuyo valor podría alcanzar 3 millones de pesos mexicanos. Y él decide heredar los inmuebles a los 2 hijos mejor acomodados económicamente, y la fábrica, que es de mayor valor, se la deja al menos esforzado. Para ello, consideró diferentes circunstancias. Por ejemplo, quien más necesitaba apoyo material para sobrevivir sin padecer su ausencia cuando él muriera, pues era el último, mientras que los otros 2 podían arreglárselas por sus propios medios y capacidades. ¿Fue justo el autor de la herencia? Sí, sí fue justo porque dejó más a quien necesita mayor apoyo debido a sus condiciones económicas. ¿Fue equitativo el padre moribundo? No, no fue equitativo porque no dejó a todos herencia igual. Esto nos demuestra claramente la diferencia entre equidad y justicia. No todo lo justo es equitativo, ni todo lo equitativo es necesariamente justo. Aquí entonces prevaleció el principio, en este ejemplo, un principio conocido como trato igual entre desiguales. Es decir, para compensar las desigualdades se beneficia más a alguien para efecto de que se equilibren las cosas, lo cual podría ser justo, pero no equitativo. Por otra parte, la equidad descansa sobre el principio de trato igual entre iguales, es decir, le vamos a dar la parte proporcional que le corresponde a cada quien, no importa la condición o la situación en que se encuentren. Eso es lo equitativo. Probablemente no sea tan justo, pero es lo equitativo. Lo que habrá pasado en el ejemplo antecedente si el moribundo hubiese dejado a los 3 hijos partes iguales de la herencia. Entonces el padre habría sido equitativo, pero no necesariamente justo. Ahora bien, habiendo diferenciado legalidad, equidad y justicia, es evidente que lo que quisiéramos en las resoluciones dictadas por los jueces son soluciones justas, conforme convenimos definir la justicia judicial, es decir, soluciones que den a cada quien lo que le corresponde en derecho. Pero existe un problema de fondo que lo impide. La Constitución Federal Mexicana constriñe, limita a los jueces a que impartan legalidad, no justicia, legalidad. Así vemos que están obligados a aplicar la ley, no a ser justos. A eso los obliga nuestra Constitución. Pero si la ley no prevé alguna situación, por ejemplo, o la prevé, la ley preexistente, pero no alcanza para dictar una sentencia justa, o incluso la ley prevé, pero aplicar esa ley va a dar como resultado una solución injusta,
¿Qué puede hacer el juez al respecto? Cuando está limitado constitucionalmente solo a aplicar la ley. Un ejemplo son, por ejemplo, los delincuentes que son puestos en libertad por violaciones a reglas esenciales del procedimiento, particularmente en materia penal. Es decir, muchos hemos sabido de casos en los que algunos presuntos criminales son liberados por deficiencias, a veces en la exposición de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza la detención o el delito. Así tenemos que de pronto son puestos en libertad sujetos que se encuentran en posesión de instrumentos u objetos del delito, pero que por interpretaciones acerca de cómo se debe realizar una detención en flagrancia, por ejemplo, que es la detención que se hace mientras se desarrolla el acto criminal, por violaciones a esa interpretación de la flagrancia, son puestos en libertad porque se considera que su detención fue ilegal. Aunque puedan existir muchas evidencias más que hacen probable la comisión del delito y la participación de este sujeto en esa comisión del delito, es decir, que la persona fue encontrada, no sé, en el lugar de los hechos, probablemente con las víctimas o en compañía de ellos, quizás con los instrumentos o objetos del delito, pueden ser armas, qué sé yo, droga, no lo sé. Y a pesar de ello, por haber cometido un error de debido proceso en términos de la detención ilegal, es puesto en libertad, a pesar de existir múltiples evidencias que hacen probable la conducta delictiva y el sujeto que la cometió. Pero lo hacen porque la propia Constitución nos obliga a aplicar legalidad, no justicia. Entonces, como los jueces están sujetos a la legalidad, no pueden realizar argumentaciones sólidas que les permitan mantener en proceso a presuntos delincuentes. Podrían, por ejemplo, si no fuera el caso en la Constitución mexicana, levantar por encima de la ley argumentos sólidos sosteniendo que con las demás evidencias que existen en el caso es posible procesarlo. Porque si bien pudieron cometerse errores formales en la captura del individuo, no menos cierto es que lo hallaron en el lugar de los hechos, por ejemplo, o con los instrumentos y objetos del delito, o con las víctimas, etcétera. Por lo que, siendo de mayor entidad la seguridad social y la justicia del ser humano, que las violaciones al debido proceso formales, debería prevalecer la justicia, pero no pueden hacer este tipo de argumentación porque están constreñidos a la aplicación estricta de la ley. Entonces tenemos jueces aplicando la ley, porque esto es lo único que les permite la Constitución. O dicho de otra forma, los jueces están impedidos a impartir justicia, solo pueden aplicar la ley. Entonces, ¿cómo vamos a exigirles que sean justos? Si lo que la Constitución nos obliga es a aplicar la ley, no a hacer justicia. ¿Podemos culpar a jueces que resuelven insuficiente o injustamente al aplicar la ley? ¿Podríamos hacerlo? ¿Es de ellos la responsabilidad o es del legislador y el sistema normativo que tenemos? Porque yo siento que existe una deuda en nuestra Constitución, porque ahí debería obligar a los jueces a impartir justicia, no solo a aplicar la ley, porque la justicia es mucho más que la simple ley. La ley es un instrumento para llegar a la justicia, no es la justicia en sí misma. Pero hasta hoy no es así. Los jueces están constreñidos a la mera aplicación de la ley y el principio de legalidad. Entonces creo que deberíamos incluir en una reforma constitucional la obligación principal de los órganos judiciales de impartir justicia y no solo legalidad. ¿Tú qué pensarías al respecto? Yo creo que esto permitiría a los jueces ir más allá de lo que la ley establece si con ello se alcanza la justicia. Yo sé que hay muchos a los que en este momento les causa sorpresa la propuesta e imagino que hay cejas levantadas y labios abiertos entre la audiencia que seguramente se estarán preguntando, pero ¿cómo vamos a permitir que el juicio de una persona vaya más allá de la ley, por muy jueces que sean? Si lo que nos da seguridad jurídica es la propia ley, pues déjenme contarles que esto no es ninguna novedad. No es que se me haya ocurrido de momento. Durante la época colonial,
y voy a poner el ejemplo de la colonia en México, pero en general también lo fue en muchas partes del mundo, se estableció un orden distinto de preferencia para la impartición de justicia, lo que conocemos como la jerarquía de leyes o la prevalencia en la aplicación de la justicia. Primero, antes que cualquier cosa, tenía preferencia el derecho natural, que se le conocía como derecho divino. Es decir, las reglas inherentes a nuestra condición de humanos que debían ser respetadas aún antes que las costumbres del lugar y la mismísima ley. Es decir, que lo primero que debía atenderse era el derecho natural. En segundo término, se podían aplicar las costumbres del lugar, que suponía que una ley, por ejemplo, dictada en España, en la metrópoli, podía dejar de aplicarse aquí en la colonia, debido a que contrariaba las costumbres autóctonas de los nativos, porque la costumbre autóctona del lugar tenía preferencia por encima de la ley. Y hay testimonios en cantidad significativa. Baste recordar la frase muy conocida, hasta hoy aplicada, que dice se acata pero no se cumple, porque de ahí proviene esa conocida frase lapidaria. Es decir, se dictaba la ley en España y aquí en Nueva España no se aplicaba porque contrariaba las costumbres autóctonas del lugar. De modo que esa ley no se aplicaba y se decía se acata pero no se cumple. ¿Qué significaba? Que esa ley era inaplicable aquí porque contrariaba las costumbres del lugar, por lo tanto la prevalencia, es decir, había preferencia en aplicar las costumbres por encima de la propia ley, así que la ley no siempre fue prioritaria. Y después de considerar el derecho natural y de considerar la costumbre, podían aplicarse las leyes. Así que no creamos que las leyes han tenido un lugar tan importante en la jerarquía de la impartición de justicia en el mundo durante su evolución histórica. Nuestros ancestros reconocían la falibilidad de los hombres y las muchas tentaciones a las que se encuentra sujeta la naturaleza humana. Así, entendían que los apetitos del poder podían lograr establecer leyes creadas por los hombres, porque esas leyes son creadas por los hombres, solo para beneficiarse a sí mismos o a un grupo específico, en perjuicio de todos los demás seres humanos y por encima de ellos. Es lo que tenemos hoy, cuando rendimos prevalencia a las leyes creadas por los hombres en contextos históricos que reconocen ideologías políticas específicas, influyendo y determinando el contenido de las leyes que regirán a los gobernados todo el tiempo que ellos detenten el poder. Pero de justicia, nada. No se habla nada, al menos no en nuestra Constitución. La legalidad obliga a todos a hacer lo que unos cuantos quieren, mientras estos sean los que detentan el poder para hacer las propias leyes. Por eso les importa tanto hacer prevalecer las leyes, porque son los mecanismos a través de los cuales ellos se mantienen o mantienen el status quo. Debemos dar un salto de la legalidad a la justicia, si es que queremos buscar alguna evolución en el desarrollo de la especie humana, y particularmente en México. Deberíamos obligar al Estado y a los jueces a impartir justicia, incluso más allá de la propia ley, que en todo caso puede aplicarse en los bueyes de mi compadre, como dice el dicho, ¿no? Que no sea en los míos. Así, ahora sabemos que mientras en nuestra Constitución esté ausente la obligación de los órganos judiciales de impartir justicia y prevalezca la de aplicar las leyes, vamos a seguir siendo sujetos sojuzgados a los intereses de quienes crean esas leyes. Y no estaremos buscando justicia, sino legalidad en cada resolución que se dicten por los tribunales en México, de modo que no nos quejemos. Finalmente, en descargo de todos aquellos que alguna vez han tenido que dictar una sentencia judicial legal, pero injusta, diré que no ha sido su culpa, sino la del sistema normativo que nos hemos dado, por el adoctrinamiento absurdo y pueril que insiste en dejarnos al amparo de leyes que solo ellos saben a qué intereses sirven. ¿Queremos justicia?
pongámoslo así, en la Constitución Federal. Esta es mi reflexión esta noche para ustedes. Espero que me compartan qué piensan sobre el particular. Sé que no es un tema muy fácil de entender porque estamos muy acostumbrados al prurito de la legalidad, pero yo propongo que si en realidad queremos evolucionar, no solamente como especie, sino como nación, debemos dar a nuestros jueces y sobre todo ahora los nuevos que van a ser electos por el pueblo, que desempeñen su función real para la cual su naturaleza es creada, que es la de impartir justicia, no legalidad. Buenas noches, muchas gracias. Es todo por ahí, que pasen unas buenas noches.